Bienvenidos a la lección 25 del curso Aprende Blazor. En esta lección vamos a explicar cómo pasar parámetros en una ruta y para ello nos vamos a ayudar de lo que es el componente Home, ¿no? Que está aquí dentro de Pages, ¿no? De la carpeta Pages. Bueno, actualmente para navegar este componente la ruta únicamente es una barra, es decir, no tenemos que añadir nada más. Y si ejecutamos la aplicación, vemos como solo únicamente introduciendo el nombre del servidor y su puerto, pues navegamos hacia ese componente home, ¿no? Bueno, vamos a modificar introduciendo un nuevo parámetro. Para ello vamos a modificar este componente, incluimos el siguiente código y vemos como ahora vamos a definir una nueva ruta con la que navegar a esta componente home. Le vamos a llamar a la ruta barra home barra id. El parámetro que vamos a incluir en la ruta sería el id. Para incluir un parámetro, ¿qué hacemos? Pues primero en el bloque de código de C# del componente incluimos con el atributo parameter la variable del parámetro que se envía en la ruta, ¿no? Tenemos que asegurar que ponemos la interrogación en el caso de que sea nulo y vamos a mostrar dicho parámetro mediante un elemento paragraph, ¿no? Aquí, enlazando esta variable de forma unilateral con el símbolo de la arroba, ¿no? Entonces, en este caso, si ejecutamos la aplicación, vemos que al elemento home también podemos navegar no solo con una sola barra, sino si aquí ponemos, por ejemplo, home y a la vez un parámetro, 125, por ejemplo. Enter, ¿veis? Como ponemos aquí product ID y ahora el 125, que es el parámetro que hemos capturado de la ruta. ¿De acuerdo? Entonces esta es la ruta nueva para también navegar al elemento home. Home barra 125. ¿Veis aquí? Home barra parámetro, el parámetro el ID, que es el que incluimos en la ruta, lo capturamos y lo visualizamos en el elemento paragraph, product ID. ¿Veis aquí? Product ID 125, que es el parámetro cogido de la ruta. Bueno, otra característica de las rutas es que pueden incluir múltiples parámetros, no solo uno. Entonces, en este caso, hemos modificado el ejemplo del componente home para incluir dos parámetros. ¿Veis? Aquí hemos definido el parámetro id1, que es con la variable id1, y el parámetro id2, que está linkado o vinculado a la variable id2. Y los dos los vamos a graficar, los dos parámetros, en dos elementos paragraph de HTML. Entonces ejecutamos la aplicación y vemos que podemos acceder con la primera ruta, que sería el componente, la primera de barra, la segunda poniendo aquí home y un parámetro, ¿no? ¿Veis? Y aparece el parámetro primero, el 666, cuando ponemos un solo parámetro. Y si ponemos dos parámetros, ¿de acuerdo? Aparece el primer parámetro, el 666, y el segundo parámetro. Esta segunda ruta sería correspondiente a esta. ¿De acuerdo? Entonces podéis incluir el número de parámetros que consideréis dentro de una ruta de un componente en Blazor. Y finalmente, también se permite lo que son el paso de parámetros opcional, ¿no? Es decir, si modificamos el código, introducimos después del parámetro de la ruta, le introducimos un question mark, es decir, una interrogación, un signo de interrogación, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué rutas podemos utilizar? Pues podemos utilizar primero home barra y home y user ID, es decir, las tres rutas, ¿no? En este caso, si ejecutamos, como inicialmente al parámetro le hemos dado el valor de guest, ¿no? Como veis aquí, le hemos dado el valor de guest al parámetro, al user ID, ¿no? Entonces podemos acceder al componente mediante tres rutas. La primera, que sería correspondiente a la barra, ¿no? ¿Veis? Que con una sola barra, el nombre del servidor, el puerto y una sola barra, accedemos al componente. Si también incluimos aquí el caso de la segunda, home, únicamente, pero como es el parámetro opcional, en este caso no lo vamos a incluir, pues también funcionaría. ¿Veis? Solo incluyendo home, porque el parámetro es opcional y en este caso hemos decidido no incluirlo al ser opcional. Y si incluimos también la tercera,
que es el parámetro que hemos inicializado con valor guest, pues también podemos acceder y lo visualizamos el parámetro en el paragraph de HTML correspondiente. ¿Veis aquí? Que es el valor del parámetro que hemos capturado y hemos enlazado a la variable user ID. ¿De acuerdo? Entonces, es todo en esta lección. Espero que haya quedado claro lo que es el envío de parámetros, de un solo parámetro, de parámetros múltiples y de un parámetro opcional o de parámetros opcionales en una ruta, un componente en Blazor.